Se acabó el fin de la clase media en el mundo. Estados Unidos se levantó gracias a la clase media. Esta fue la que lideró el crecimiento no solo después de la segunda posguerra, sino casi al inicio del mismo de la nación, y desde ese momento no habían parado hasta ahora. Incluso antes de la crisis de la pandemia, ya se había detectado un declive en la clase media. Hoy día incluso puede verse a la gente de la clase media en los suburbios comprar en las tiendas de a dólar, y es que este estrato de la sociedad estadounidense está perdiendo nivel y a muchos ya no les alcanza para llegar a fin de mes. Pero hay quienes logran capear el temporal. Desde hace mucho tiempo el mundo no se ha visto en una crisis de suministros igual. La recuperación post-pandemia y la guerra en Ucrania ha provocado un terremoto de precios y la inflación sube desde hace meses a pasos agigantados. Pónganse cómodos porque hoy en Financial Zone te lo contaremos todo. Antes de empezar, asegúrate de estar suscrito y de activar la campanita para que sigas recibiendo más de nuestro contenido. La clase media estadounidense se dividía en tres sectores. Uno de ellos, minoritario, ascendía la escala social para ingresar al segmento de los ricos a medida que ciertas profesiones tecnológicas se hacían más demandadas. También, hace unos 15 años atrás, otros tenían suerte y multiplicaban sus ingresos en el contexto cambiante de la industria del entretenimiento. Otro sector de la clase media, mayor que el anterior, se deslizaba hacia la clase trabajadora a medida que su ingreso disminuía por obsolencia laboral o la inflación aumentaba. Por último, el tercer sector se mantenía dentro de la clase media, pero luchando cada vez más a brazo partido para mantener su estatus de vida. Esta división explica también el comportamiento electoral de este país, tanto así que hoy en día incluso puede verse a personas de la clase media en los suburbios comprar en las tiendas de a dólar, algo totalmente raro en este estrato de la sociedad estadounidense que está perdiendo nivel de vida. La diferencia respecto a crisis anteriores es que en esta ocasión la onda expansiva podría llegar a muchas más personas. Fueron las primeras en sufrir el impacto de la subida de precios según cálculos de Banco América. La energía tiene un peso 4 veces mayor para la renta de las clases bajas que para la parte alta. Las rentas bajas comenzaron sufriendo más porque los primeros productos en encarecerse a toda velocidad eran bienes de primera necesidad, como los alimentos, la energía, y cuanto menor es la renta, mayor es el peso de los productos en la renta básica, y a medida que la inflación seguía descontrolada e inundando el carrito de la compra. Por otra parte, el Banco Central Europeo había anunciado varias subidas históricas de tasas de interés, trayendo como consecuencias que la crisis se haya generalizado, perforando más los bolsillos de la clase media. En primer lugar, conviene matizar que en el mundo macroeconómico hay dificultades para definir cuáles son los umbrales que definen la renta baja, media o alta. Jesús Ruiz Huerta, director del Laboratorio de Fundación Alternativa, explica que la renta neta media anual por persona era de 12.269 euros netos según el INE. Es cierto que esta crisis afecta de forma más generalizada, ya que las subidas de precios afectan a todo el mundo por igual. De igual manera, María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, confirma que cada crisis económica tiene sus particularidades y destaca que la actual crisis combina una fuerte inflación con valores que no se veían desde hace 40 años, mezclado con una contracción de la actividad económica, fruto del miedo a la situación geopolítica y a las políticas de subidas de tasas de interés que enfrían la economía. En anteriores crisis, quienes perdían su empleo eran rentas más bajas, lo que significaba entrar en una situación de riesgo de exclusión social. Lamentablemente, en el año 2022, mantener tu empleo no era garantía para llegar al final de mes. Actualmente, aunque no pierdas el empleo, te ves afectado, porque suben los precios y pierdes poder adquisitivo independientemente de tu renta. Fernández añade: la elevada temporalidad y parcialidad de los contratos de trabajo, sumado a los bajos salarios, redundan en una situación de precariedad en el mercado de trabajo. Según las estadísticas, hay más de 500.000 de trabajadores que combinan más de un empleo, la cifra más alta desde 2008. Además, como este caso no se trata de una crisis sectorial, la pérdida de poder adquisitivo es generalizada independientemente del sector en el que se trabaje.
Por ejemplo, en 2008, el fuerte sacudón del mercado inmobiliario y la construcción destruyó muchos empleos, pero en un sector muy concreto, por lo que las medidas de austeridad afectaron más a familias. Sin embargo, en la crisis actual hay un ingrediente básico que es la inflación diagnóstica. Ruiz Huerta señala que esta es la principal diferencia respecto a periodos previos de dificultad. La inflación lo que pone de manifiesto es esta pérdida de poder adquisitivo de los distintos sectores de la población. A pesar de que los resultados del mercado de trabajo no son malos, hay una pérdida de capacidad adquisitiva. Además, las subidas históricas de las tasas de interés anunciadas por el Banco Central Europeo en julio, septiembre y también en octubre del año pasado han disparado el precio del dinero y encarecido los préstamos hipotecarios al consumo para las empresas. Esto afecta más a rentas bajas medias. Si el video ha sido de tu disfrute, antes de los siguientes lugares, no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir información similar a esta. Continuamos. El tema de la clase media es un tema bastante delicado. Depende mucho de en qué país te encuentres. Recuerda, no es lo mismo ganar $1000 en Estados Unidos que ganar $1000 en Latinoamérica. Por ejemplo, el salario mínimo en Suiza es de $3.800 a $4.000 por mes. Es lo mínimo que puedes ganar, pero, por supuesto, se gasta de esa manera, porque un alquiler no te sale en menos de 800 o 1000 en este país. Sin embargo, en Estados Unidos, el alquiler de un apartamento pequeño es de $1.500 a $2.000. Claro, se puede generar eso y vivir una persona muy limitadamente. Por otra parte, en Latinoamérica, con unos 300, 400 o hasta $500 se puede vivir súper bien. Por ejemplo, en España, de acuerdo con el INE de agosto del año pasado, había 36.72% de hipotecas, a lo que se sume el fuerte aumento de tasas de interés, pues una parte importante de las mismas es de un 31% y son a tipo variable, por lo que se verán afectadas por las subidas. Sin embargo, la clase media se caracteriza por contratar servicios adicionales que van más allá de los básicos, y esos obviamente han aumentado. Ejemplos, servicios veterinarios valen un 6.5% más este año que el anterior, mientras que el servicio a domicilio aumentó un 7% en el mismo lapso. Y cuando se trata de planear el futuro, si una familia de clase media pudiera tener disponible y pagar hoy los bienes y servicios de esta lista, más los que no se incluyeron, no tendrían garantía de que podría hacerlo en el futuro, porque la tendencia inflacionaria seguirá en el año 2023. Aunque los países fuertes tienen una gran clase media cada vez más ambiciosa y rica, que sirve para atenuar las apetencias de los extremos de la sociedad, hoy, cuando se habla de un declive estadounidense, se suele poner el foco en su poder militar o en su capacidad de innovación, pero raramente en la desigualdad que está diluyendo a su clase media. Es importante que tengas esto en cuenta. En la actualidad, se está imponiendo una moda en que la mayoría de las personas lo que hacen es trabajar en estos países por 10 o 20 años, ganando entre $2.000 o $4.000 de un salario mínimo. Ahorran y luego se regresan a Latinoamérica a vivir como reyes. Todo esto hace parte de un cóctel explosivo, porque cuando sumas inflación, más altas tasas de interés, más impuestos, el resultado es una clase media rumbo a la pobreza absoluta o a desaparecer por completo. Ya sabes, si deseas proteger tu bolsillo y tus inversiones, déjanos tus respuestas en los comentarios y no te olvides de suscribirte, activar la campanita y darle like al video si te ha gustado. Se despide Financial Zone. Hasta el próximo video.